¿Cuántos aquí le han pedido a Dios un milagro? Levante su mano. Amén. Eso aquí. Yo sí, la mayoría. Yo realmente pienso que todos. La verdad es que sí. Le hemos pedido a Dios milagros de sanidad. ¿Verdad que sí? De sanidad. Yo en lo personal le he pedido a Dios que reviva, que resucita a un muerto. ¿Cuántos han hecho? Yo recuerdo que mi hermano Daniel me contó una vez, hace ya como 20 años atrás, que él vino a esta iglesia antes de que nosotros asistiéramos aquí. Y 3 jóvenes de esta iglesia, 3 hermanos se mataron yendo a Middlebury. Y aquí estaban los 3 cuerpos. Y mi hermano Daniel con mi suegro vinieron a orar. No los conocían, pero vinieron para ver si resucitaron. Pero Dios les plació tenerlos en su presencia. Por eso es que tenemos el jardín allá en la esquina, a nombre de estos 3 jóvenes. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios milagros de provisión económica? Amén. Hemos pedido milagros de restauración familiar matrimonial. Hemos pedido a Dios milagros de liberación de vicios, de opresiones espirituales, de temores, de ansiedad, de malas influencias. Le hemos pedido a Dios milagros de protección divina ante los peligros, los accidentes, la violencia, las guerras, las situaciones difíciles. Le hemos pedido a Dios milagros para tener hijos o fertilidad cuando hay dificultades para concebir o llevar a cabo un embarazo. Sí, amén. Le hemos pedido a Dios milagros para que acelere el proceso de nuestra residencia permanente en los Estados Unidos de América, porque sabemos que como cristianos, Cristo lo es todo, pero un estatus permanente en esta nación abre más oportunidades y menos preocupación. Amén. Jóvenes, ¿cuántos estudiantes tenemos aquí? Levante su mano, estudiantes. Tenemos pocos estudiantes. No, sí, ok. ¿Cuánto le hemos pedido a Dios que nos ayude a pasar una prueba porque estuvimos jugando mucho y estudiando nada? ¿Verdad? Que Dios depositara toda esa información sin nosotros hacer el trabajo. Y la verdad es que Dios sí ha operado milagros a nuestro favor. Sin embargo, no siempre hemos obtenido el milagro esperado, ni la manera que lo esperábamos. Y la verdad es que como cristianos muchas veces es devastador, es fuerte. Y es por eso que hoy estamos iniciando nuestra nueva serie, la cual hemos llamado, ¿cómo? Milagros, obteniendo un entendimiento bíblico de lo sobrenatural para que nuestra fe sea fortalecida y el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde nos ayude a entender tu palabra, a comprender tu palabra y a obedecer tu palabra para la gloria de tu nombre y edificación de nuestra vida. En el nombre de Jesús yo oro y te damos muchas gracias. Y la iglesia dice amén. Y amén. Con esto deseo darle la bienvenida a todos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios eso es correcto, no se le ha olvidado al hombre. Con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y estoy sumamente emocionado. Y espero que usted también lo esté. Yo estoy emocionado debido a que confiamos, le adoramos, le cantamos a un Dios de milagros. Y antes de continuar necesito aclarar que muchas veces usamos la palabra milagro para hablar de algo sorprendente, pero algo que no es milagro. Como por ejemplo el nacimiento de un bebé es algo sorprendente. El proceso de fecundación y nacimiento es sorprendente, ¿sí o no? Amén. Sin embargo, el nacimiento de un bebé no es un milagro. Ahora, el nacimiento virginal de Jesucristo sí es un milagro. Porque no está supuesto a nacer un bebé que no fue fecundado de una manera natural por un espermatozoide y un óvulo.
Como por ejemplo, si después de una tormenta un árbol cae milímetros de tu nuevo Jeep y a tu nuevo Jeep no le pasa nada, eso es algo sorprendente. Y le damos gracias a Dios. Pero no es un milagro. Porque las leyes naturales están vigentes. Ahora, tengo Jeep nuevo, ok. Ahí le invito a que vea mi nueva placa. Ahora, si después de una tormenta a tu carro no le pasa nada debido a que el árbol que se cayó está flotando sobre tu carro, eso sí es un milagro, porque se suspendieron las leyes naturales. ¿Me doy a entender? Iglesia, necesitamos entender que las cosas sorprendentes que ocurren en la creación no siempre son milagrosas porque sean sorprendentes. Necesito aclarar que las oraciones contestadas no necesariamente son un milagro. Las oraciones contestadas no necesariamente son un milagro, aunque hay oraciones que Dios contesta con un milagro. Amén. Iglesia, Dios contesta millones de oraciones todos los días y la mayoría de esas respuestas no son milagrosas, pero sí son respuestas de Dios. Gloria a Dios. Necesito aclarar que en la historia bíblica los milagros proliferan en aquellos momentos cuando Dios trae un nuevo cúmulo de revelación que va a quedar por escrito en su palabra, como lo fue la proliferación de milagros en los tiempos de Moisés, quien escribió el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Y después que se muere Moisés, hay una época donde los milagros son muy esparcidos hasta que llegan los profetas como Elías y Eliseos, donde los milagros vuelven a proliferar para autenticar el profeta de Dios. Y después que muere Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hay otra época donde los milagros son escasos hasta que llega el Señor Jesucristo y los apóstoles. En otras palabras, vemos claramente, y le invito a que lea la Biblia, pero vemos claramente a través de la Biblia 4 periodos donde hay abundancias de milagros. Número 1, Moisés. Número 2, Elías y los profetas. Número 3, Cristo y luego los apóstoles. Eso sí, hermano, no podemos negar que Dios siempre ha estado operando milagros e interviniendo en la historia humana a través de su soberanía y providencia, como fue el nacimiento de Isaac y Juan el Bautista, quienes fueron concebidos con madres estériles y de edad avanzada. Entonces, pastor, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando Dios, en cierto modo, suspende o actúa por encima de las leyes de la naturaleza que Él mismo creó. En otras palabras, es algo sobrenatural. Gloria a Dios. Y pastor, hay que creer en milagros para ser cristiano. Hay que creer en milagros para ser cristiano, y la respuesta es sí. Y por lo menos tienes que creer en mínimo estos 2. Número 1, debes creer que Dios creó el universo. Amén. Nosotros los cristianos creemos que el causante de todo es Dios, quien no tuvo comienzo. Dios no requirió una causa porque Él es el iniciador sin causa. Y podemos ver en Génesis, miren, algunos versículos de cientos de versículos en la Biblia que confirman que nuestro Dios es Dios creador. Nosotros los cristianos creemos que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin, y el sustentador de cada molécula que hace tu vida y mi vida y la vida de todos aquellos que no creen en Él posible. Amén. Y número 2, debes creer que Jesús resucitó de entre los muertos y derrotando el poder del pecado y de la muerte.
Y por eso lo quiero invitar a que visite nuestra página web puropoder.org. ¿Cuál es nuestra página web? puropoder.org. Y si va con diosevivemejor.com, también es la misma. Y le invito a que vaya a ver, si no estuvo presente, y si estuvo presente también, vaya a ver a puropoder.org y vea la enseñanza de la semana pasada, donde hablamos de las 12 evidencias indiscutibles que confirman la resurrección de Jesús. Bueno, y si tu respuesta a todo esto es que, pastor, la verdad es que yo no necesito un milagro del tamaño del universo, yo solo necesito un trabajo, pastor. Yo solo quiero tener un bebé. Yo solo quiero que mi matrimonio sea restaurado. Pastor, la verdad es que yo no necesito un milagro del tamaño de la resurrección de Jesús. Yo lo que quiero es sanidad, que Dios sane mi cuerpo, que Dios sane a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija. Gloria a Dios. Pastor, yo lo único que quiero es un milagro. ¿Cómo consigo un milagro? ¿Qué oración debo hacer para obtener un milagro? ¿Cuánta fe, pastor, debo tener para que Dios me conceda un milagro? Santo es Dios. Y debido a que la mayoría de los cristianos nos hemos hecho esta pregunta. Yo sí. A continuación les voy a dar la fórmula, no de conseguir milagros, pero sí de ganar más dinero. Porque todos queremos ganar más dinero. Yo soy súper espiritual, pero quiero ganar más dinero. Aquí va. Esta es la fórmula. Escriba un libro afirmando que usted decodificó el código de Dios para conseguir cualquier milagro que usted quiera y cuando quiera. Y le agrega a ese libro testimonios de personas que ya usaron su código y les resultó. Como por ejemplo el libro que yo nunca escribí. Mire, Pastor Luis Montiel, 7 pasos para recibir tu milagro. ¿Un método qué? Está garantizado. No lo compre. O puede organizar un mega evento prometiendo algo, como este que tampoco organicé. Mega noche de milagros. Invitados especiales, Pastor Luis y Antonio. Ahí está, River Oaks, esta noche trae tu fe y asegúrate de traer tu dinero. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los pastores, los cristianos escriben estos libros? ¿Por qué los cristianos compran estos libros? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los cristianos organizan estos megos eventos de prometiendo milagros? ¿Y por qué los cristianos vamos a esos eventos? ¿Se ha preguntado por qué? Le voy a decir por qué. Para traer más gloria a Dios. Para traer más gloria a Dios, escribe este libro. Iglesia, no necesitamos obtener un milagro para glorificar a Dios. Jesús, ya terminando su misión aquí en la tierra, dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, hablándole a Dios Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, la obediencia sacrificial al Padre Celestial es lo que lo glorifica a Dios. La obediencia sacrificial al Padre Celestial es lo que glorifica ¿a quién? A Dios. Iglesia, las personas generalmente hablando desean un milagro de Dios, no porque quieren glorificarlo, sino porque desean algo de Dios. En lo personal, yo sí. Mi esposa y yo hemos estado orando por un milagro en la vida de un miembro de nuestra familia. Y créame que diariamente se lo estoy pidiendo a Dios. Y usted sabe por qué lo hacemos, mi esposa y yo. Porque creemos en un Dios que todavía opera milagros. Amén. Algo ya confirmado por nuestra experiencia personal. Amén. Iglesia, no existe una fórmula.
ni un código secreto, no existe una medida de fe, no existe ni la intervención de un megapastor con muchos títulos de autoridad que obligue a Dios a hacer un milagro a favor nuestro. Porque Dios, al que usted y yo le cantamos y adoramos, es un Dios soberano y Él no está atado a ninguna de nuestras expectativas humanas. Ahora, mi invitación para usted es, si usted realmente desea saber cómo es Dios, cómo opera Dios, quién es Dios, lea y estudie la vida de Jesucristo a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lea y estudie la vida de los apóstoles a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cuando usted haga esto, se va a dar cuenta que los milagros están a la discreción de Dios para cumplir el propósito de ¿quién? De Dios. Los milagros están a la discreción de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y iglesia, no vamos a mentir, desde una perspectiva humana y a través de la Biblia usted va a confirmar que Dios es gloriosamente y a veces desconcertantemente ¿qué? Impredecible. Iglesias, River Oaks, a veces oramos esperando que Dios actúe de cierta manera. Queremos respuestas rápidas, queremos soluciones lógicas. Pero Dios en su infinita sabiduría no siempre responde como tú y yo imaginamos. Y no le voy a negar, puede ser frustrante. Puede ser frustrante. Muchas veces sentimos que Dios se retrasa. Sentimos que Dios guarda silencio. Vemos y sentimos que parece que Dios actúa de una forma distinta como le pedimos. Le pedimos algo y hace como que lo otro. Pero esa aparente inconsistencia no es descuido de Dios. Es parte de su gloria. Es el reflejo de un Dios que no está limitado por nuestras expectativas, sino que obra conforme a su propósito eterno. Iglesia, Dios no es insubordinado, pero sí es soberano. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar en que cada acto suyo, por muy impredecible que parezca, es parte de un plan perfecto. El profeta Isaías, habiendo reconocido esta gran verdad, escribió en Isaías capítulo 55, versículo 8 a 9 lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y le invito a que piense en este versículo toda esta semana porque está bien profundo. Dijo ¿quién? Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. River Oaks, los cristianos de la primera iglesia que experimentaron la inconsistencia de Dios de primera mano, permanecieron fieles de todas maneras porque su fe no estaba anclada en la disposición de Dios a intervenir a su favor. Su fe estaba anclada en la realidad de que Dios ya había hecho algo por ellos y por el mundo, porque envió a su Hijo Cristo Jesús para mostrarnos cómo es Dios, para mostrarnos, para pagar el precio de nuestros pecados. Envió a su Hijo Jesús para quitar la barrera que nos separaba de Dios Padre. Y gracias a Cristo Jesús, su Hijo, ahora podemos acercarnos a Dios y tener una relación personal con Dios como Dios Padre, porque Él es nuestro Padre celestial que nos ama. Amén. ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios es gloriosamente y a veces desconcertantemente, ¿cómo? Impredecible. Impredecible. Entonces, tras la resurrección de Jesús, y esto usted lo puede leer en el libro de Hechos, que está, hermano, puro ¿qué? Puro poder. Sus seguidores comenzaron a recordarles a los líderes religiosos del momento, después que Jesús resucitó, que habían crucificado al Mesías
Cristo Jesús, quien luego resucitó, algo que ellos mismos vieron. Comenzaron a afirmar que era con el poder de Cristo Jesús que predicaban arrepentimiento y hacían muchas señales milagrosas, algo que hizo que estos líderes se enfurecieran, los amenazaran, arrestaran y castigaran. Sin embargo, estos cristianos, estos seguidores de Jesús, después de ser liberados milagrosamente, léalo en la Biblia, predicaban con más fervor y pasión. Lo que causó que más personas se unieran a este nuevo movimiento que se llamaba cristianismo. Y así como la iglesia cristiana creció, también la persecución contra ella. Algo que en gran parte inició con el asesinato de Esteban. Y Esteban era un hombre que hablaba con sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Y a continuación deseo leerles un poco acerca de quién fue Esteban y qué fue lo que le sucedió después de dar una poderosa predicación. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 8, que dice: ¿quién? Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Vamos a adelantar un poco a Hechos capítulo 7. Versículos 54 al 60, que dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Y vio a quién? A Jesús, de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron ¿a qué? A apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mientras lo apedreaban, Esteban ¿qué? Se quejó, les enseñó algún tipo de algo de su mano. ¿Qué hizo? Oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, ¿qué pasó? Murió. ¿Y cómo murió? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Y después que los seguidores de Jesús crecen en número y se dispersan. Y después que Saulo de Tarso, ¿quién es Saulo de Tarso? Pablo y Cornelio, un oficial romano, son convertidos, aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, y muchos gentiles más. Y después de más sanidades y milagros, vamos a alcanzar la historia en Hechos capítulo 11. Versículo 19 al 21, que dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Y qué? ¿Usted qué es? Usted es gentil. Y yo también. No era que tengo cara de judío, pero no. A predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús, porque ellos vieron que Jesús resucitó. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Y vamos a continuar la lectura en el capítulo 12, versículo 1 al 16, que dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa, y si usted lee en el mismo capítulo, Dios lo mató con gusanos, porque era un tipo muy malvado. El rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. ¿Mandó a qué? A matar a espada. ¿A quién? Al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y este no es Santiago, el hermano de Jesús. Este es Santiago, uno de los discípulos originales de Jesús. Incluso fue Santiago y Juan que fueron con Jesús y le pidieron un lugar de honor en su reino. A espada al apóstol Santiago, hermano de Juan.
Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó ¿a quién? A Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de ¿cuánto? No uno, ¿cuánto? 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. ¿Y por qué, pastor? Porque si usted lee unos capítulos antes, a los apóstoles los habían puesto presos y Jesús los soltó milagrosamente. Y por eso tanta seguridad, porque ya habían visto el poder de Dios. Herodes tenía pensado llevar a Pedro ¿a qué? A juicio público. En otras palabras, lo iba a matar después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, antes de que lo mataran, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Y eso es un milagro, con 2 cadenas, 2 soldados, y dormir el hombre, mira, tranquilazo. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Sigue diciendo la palabra de Dios. De repente, no sé si han notado, pero cuando la iglesia se une para orar fervientemente, hay de repentes. Una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo porque estaba el hombre profundamente dormido. Y le dijo, rápido, levántate. ¿Y las cadenas qué? Cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Porque estaba en Elkhart, Indiana. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo. Y llegaron a la puerta ¿de qué? De hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta, ¿qué pasó con la puerta? ¿Cómo? Se abrió por sí sola. ¿Usted ha visto a Star Wars y los Jedi? Esa idea salió de aquí. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Dice la palabra de Dios, finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Y quién es este Juan Marcos? Él escribió el libro, el Evangelio de Marcos. Este es. Y él lo escribió escuchando a Pedro. Donde muchos se habían reunido ¿para qué? Para orar. ¿Y por quién estaban orando? Por Pedro. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Y ellos qué dijeron? ¡Estás loca! No entiendo, estaban orando. Y como que no, como que Dios no respondía oraciones. Yo me he sorprendido por las respuestas de Dios. Estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron ¿cómo? Quedaron asombrados. Iglesia, ¿y usted sabe por qué quedaron asombrados? Les voy a decir por qué. Porque Dios es gloriosamente y a veces desconcertantemente impredecible. Iglesia, Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes señales y prodigios. Y Dios estaba obrando poderosamente. Pero luego viene el martirio. En otras palabras, el hacedor de milagros no recibe un milagro. Y la pregunta es, pastor, ¿cómo puede alguien lleno del Espíritu Santo morir apedreado?
El hacedor de milagros que no recibe un milagro. Y la verdad es que no sé. Lo que sí sé es que la fidelidad a Dios no garantiza seguridad terrenal, pero sí gloria eterna. Eso es seguro. Iglesia, a raíz de la persecución y la muerte de Esteban, creyentes huyeron a lugares lejanos y predicaron. Y muchos fueron salvos, y lo que parecía que era una tragedia fue parte del plan de Dios. Iglesia, Santiago muere a espada. Y Pedro es rescatado por un ángel. Y la pregunta es, ¿por qué uno sí y por qué el otro no? Y la verdad es que solo Dios sabe. Recordemos que Dios no actúa según lógica humana, sino según su propósito eterno. Iglesia, el plan de Dios no siempre es predecible, pero siempre es perfecto. Iglesia, la fe verdadera no se basa en el resultado ni en lo predecible, pero sí en la fidelidad de Dios. Iglesia, la pregunta no es ¿por qué me está sucediendo esto?, sino ¿cómo permanezco fiel mientras sucede esto? Gloria a Dios. Iglesia, no siempre entenderás a Dios. Dios es infinito. Y sus planes son mucho más altos que los tuyos. Amén. A veces Dios librará a Pedro. Otras veces permitirá que Esteban muera apedreado. Pero en todo Él sigue siendo gloriosamente soberano. Nuestra tarea no es entender a Dios, sino creer y confiar en Él. Entonces, pastor, ¿cómo respondemos a esta verdad? ¿Cómo respondemos a esta verdad? Le voy a decir cómo. ¿Cómo? Perseverando ¿en qué? En la oración ferviente y clamando a Dios. ¿Cómo? Desesperadamente. Perseverando en la oración ferviente y clamando a Dios desesperadamente. Y cuando digo clamar a Dios desesperadamente, me refiero a anhelar profundamente su presencia. Me refiero a depender totalmente en Él. Me refiero a buscarlo con todo el corazón. Buscarlo como alguien que sabe que solo Dios puede traer vida, que solo Dios me puede dar esperanza y solo Dios me da una respuesta perfecta. Amén. Y cuando perseveramos en la oración y clamamos a Dios desesperadamente, Dios impredeciblemente obrará un milagro a su discreción y para cumplir su propósito. Iglesia, si Esteban y Pedro estuvieran aquí, ellos nos dirían que los milagros son posibles, pero no predecibles, ni probables, pero sí posibles. Porque los milagros son a discreción de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y los primeros discípulos tuvieron paz con esta verdad y usted y yo también la debemos tener. Sin embargo, a pesar de esta gran verdad, Dios nos invita a lanzarnos al misterio de la grandeza de su soberanía, al misterio de la grandeza de su amor, providencia y propósito, cuando nos manda a presentar nuestras necesidades en oración. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, ¿qué? Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Sin embargo, Dios nos manda a pedir creyendo que Él responderá. ¿Cómo vamos a pedir? Creyendo que Dios ¿qué? Responderá. Mire,
lo que dijo Jesús en Mateo 21, versículo 22. Mateo 21, 22 dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, ¿qué? Lo recibirán. Sin embargo, a pesar de esta verdad, hoy Dios nos invita, nos manda a acercarnos al trono de su gracia con libertad y confianza. Mire Hebreos 4 versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más que no más la necesitamos. Sin embargo, a pesar de esta verdad, Dios nos manda a sumergernos en el misterio de su poder, de su soberanía. Cuando nos manda a reconocer que Él responde según su perfecta y divina voluntad. 1 Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye. Y cuando perseveramos en la oración ferviente y pedimos desesperadamente, lo que sucederá es que Dios continuará el milagro de transformación aquí adentro y a su discreción y para cumplir su propósito realizará milagros allá afuera para la gloria de su nombre y edificación de su iglesia, algo que muchos aquí ya hemos confirmado. Amén. ¿Y cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Señor.